Prepárense porque van a oír ustedes una ponencia seguramente arrolladora, entusiasta y basada siempre en la práctica clínica habitual. El doctor Antonio Hernández Armenteros, que es médico especialista en estética, nutrición y antienvejecimiento, va a hablarnos de Quinton y epigenetismo. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por haber venido. Siempre me gusta darlas cada vez que voy a dar una charla, tanto al público asistente y, en este caso en particular, a los laboratorios Quinton. Cada vez que tengo que exponer una ponencia, una charla acerca del tema que los laboratorios me ofrecen, ya sea mi práctica clínica, yo me dedico a la medicina estética, a la medicina antienvejecimiento, también a las infiltraciones. Intento acumular diferentes parcelas dentro de la medicina y vincularlas todas. Cada vez que los laboratorios Quinton me permiten hablar del tema que ellos me dicen, tengo el privilegio de estudiar medicina. Y no estudiar medicina como lo estudié en la carrera, estudiando biología, histología, fisiología, química, genética, un sinfín de asignaturas que literalmente tanto yo como mis compañeros, y estoy seguro que aquí muchos de mis compañeros que hayan médicos, estudiábamos solo para probar, pero que a fin de cuentas me iban creando una mente reduccionista, donde todas las parcelas que se encuentran vinculadas a ese estudio de la medicina se iban separando unas de otras. El estudio del agua de mar, el estudio de la epigenética en este caso, me permite poquito a poco profundizar en el estudio de cómo funciona el ser humano, cómo funciona la medicina, cómo funciona la fisiología. Hoy vengo a hablaros de la epigenética. Antes mi compañero, el doctor Beltrán, ya ha introducido brevemente lo que es la epigenética. La epigenética fue introducida, aunque ya se llevan milenios hablando de esos conceptos de cómo con factores externos podemos abordar la expresión de una u de otra forma de las células de nuestro organismo, pero fue en 1942, ya ha hablado de él mi compañero, cuando Conrad Waddington habló de la epigenética, acuñó ese término. Literalmente significa control sobre la genética. Todos hemos escuchado lo que son los términos de la genética, los genes, aquello que generación tras generación hemos ido heredando de nuestros ancestros, esa genética que permite que se nos exprese si la piel es de un color, los ojos, el cabello, etcétera. Se refiere a todos aquellos mecanismos no genéticos que intervienen en el desarrollo, comportamiento, enfermedad de un organismo, desde su formación a su fase adulta. ¿Esto qué quiere decir? Existen una serie de variables, de comportamientos que no dependen de aquello que hemos heredado, que va a permitir que nuestras células, el desarrollo, la formación y la adquisición de enfermedades o de envejecimiento vayan a ir hacia un lado o hacia otro. Estamos hablando de que el medio, cada vez la ciencia empieza a demostrar la repercusión que tiene en la expresión de nuestras células y en el devenir de nuestras enfermedades y de nuestra salud. El epigenetismo, desde los últimos años, desde ese 1942, que Conrad Waddington ya acuñó el término, cada vez ha ido cobrando mayor relevancia en los medios de comunicación, en la ciencia, en la medicina y la investigación. Revistas tan prestigiosas como Science, Time, pues ya acuñan el término, siendo incluso portada. William Harvey, un investigador, habla de la teoría del cambio genético, cómo podemos modificar la expresión de nuestros genes en función de factores externos. Factores externos como la alimentación, como los sentimientos, las emociones, la polución, las drogas, tabaco, deporte, relajación, técnicas de meditación. El propio Quinton, ya mi compañero, el doctor Sempere, ya ha hablado de cómo nuestro sistema inmunológico puede expresarse de una u otra forma en función del medio por el cual están esas células rodeadas, en función de si estamos hablando de ese medio enriquecido, en función de si estamos hablando de un simple suero fisiológico o de ese suero isotónico. Hemos observado cómo la modulación en cuanto a la expresión de esas moléculas tan importantes para nuestro sistema inmunológico varía enormemente. Estamos hablando cómo esa epigenética ya está demostrando que en nuestro sistema inmunológico la capacidad de enfrentarnos a las enfermedades autoinmunes, cáncer, virales, bactéricas, ¿vale?, va a ser de una u otra forma. Estamos hablando de que poco a poco cobra mayor relevancia nuestros comportamientos, nuestras actitudes y nuestra forma de llevar la vida en cuanto a nuestra salud. ¿Esto qué genera? Estamos entrando a los albores de un cambio radical en el concepto de la medicina. Un cambio sin precedentes
en cuanto al concepto de cómo debemos llevar nuestra salud, cómo debemos protegernos ante la enfermedad, cómo debemos llevar nuestro envejecimiento. Esto implica una serie de cambios de paradigmas, una serie de cambios de dogmas asumidos científicamente a lo largo de los últimos años y que muchas veces ocasionan miedos cada vez que se viene a cambiar un paradigma establecido dentro de la ciencia y dentro de la sociedad. Se generan miedos a perder ese territorio con el cual nosotros nos habíamos implicado, miedos a cambiar aquello en lo que yo creía. La epigenética, ese control del medio externo sobre nuestros genes, implica una serie de cambios en esos paradigmas establecidos hasta la fecha en la ciencia. La integración de las disciplinas, esto para mí supone una acción maravillosa dentro de lo que es la medicina, el concepto del estudio de la enfermedad, de la salud. Os estaba comentando que cuando yo y todos mis compañeros empezamos a estudiar medicina, empezamos a estudiar un sinfín de asignaturas desplazadas las unas de las otras. Genética por un lado, bioquímica por otro lado, fisiología por otro lado, sin intentar vincular lo que tiene que ver una con otra. Conforme más vas estudiando patologías y la propia medicina, con las especialidades, hace que en muchas ocasiones la cardiología esté separada de la nefrología. Muchos especialistas entre sí no logran tener un nexo común y en muchas ocasiones eso genera pues, que veamos al paciente de forma muy reduccionista y del resto de áreas. ¿Qué está explicando la genética? ¿Qué se está consiguiendo con el avance de la ciencia? Una integración de las disciplinas, la medicina, la psiquiatría, psicología, fisiología, bioquímica, genética, espiritualidad, biología, antropología, un sinfín de parcelas que han intentado explicar el comportamiento de la salud, de la enfermedad, del ser humano, de las células y que por fin se empiezan a integrar. Con este cambio de paradigmas que nos permite saber que en función de nuestros comportamientos podemos modificar la expresión de nuestras células, observamos cómo nos empezamos a alejar del victimismo. Ese victimismo que tantas veces el ser humano ha tenido que llevar arrastrando y que hace que piense que yo he nacido con tal genética, que yo he nacido con una genética determinada, que yo soy víctima de las circunstancias, que yo soy víctima incluso de un Dios que me ha castigado por mis pecados, que yo soy víctima del medio ambiente. Ese victimismo está empezando a cambiar y la ciencia está demostrando que podemos ser capaces, como pacientes, como médicos, ayudando a nuestro paciente a dejar ese rol de victimismo y asumir un rol fundamental en el devenir de nuestra salud. La relevancia de lo emocional empieza a cobrar cada vez más importancia. Siempre hemos escuchado que somos lo que comemos, la epigenética ya lo está demostrando, en función de cómo yo me nutra, en función de los tóxicos que yo puedo introducir, en función de la alteración en la regulación de los nutrientes, las células, los genes, van a expresarse de una u otra forma y eso puede dar lugar a unas enfermedades o a otras. Aparte de que somos lo que comemos, somos lo que pensamos, somos lo que sentimos. Somos los impactos emocionales que hemos recibido a lo largo de nuestra vida y que no hemos sabido gestionar. Y eso que tanto se ha hablado a lo largo de miles de años en filosofía, en gente y que por desgracia nunca se ha podido demostrar, la ciencia y la epigenética empieza a demostrarlo. Y claramente, con mucha documentación, con mucha bibliografía, con muchos estudios científicos que hablan de cómo se producen modulaciones en la expresión de nuestra genética en función de nuestros pensamientos. Pero más allá de eso, gracias a ese conocimiento de la genética, sabemos la relevancia que cobra ahora lo transgeneracional. Cómo no es que nosotros seamos lo que comemos y lo que pensamos y cómo gestionamos nuestras emociones. Es que somos aquello que comieron nuestros abuelos, el aire que respiraron nuestros abuelos. ¿Cómo pensaron nuestros abuelos? Esos impactos que se han ido generando a lo largo de toda la vida de nuestros ancestros ha ido modulando la genética de ellos y ha ido transmitiéndose generación a generación. Con esto cambia el paradigma de lo que es el ser humano. El ser humano se ha intentado explicar desde diferentes áreas, desde la religión. El ser humano es una imagen hecha, un cuerpo hecho a imagen y semejanza de Dios, desde la medicina, desde la biología, es un sinfín de cientos de millones de células, desde la espiritualidad, es una mente creante, ¿vale? Pero el concepto de la epigenética, el concepto de esos genes que se encuentran vinculados al medio externo, a nuestros pensamientos, a lo que comemos, nos empieza por fin a considerar al hombre, al ser humano, de forma multidimensional.
desde lo más burdo y lo más material al sendero más espiritual. Y es aquí donde podemos integrar todas esas áreas. Me llama la atención, cuando he estudiado la epigenética, que bueno, todos habréis escuchado hablar del proyecto Genoma Humano. Uno de los investigadores, el director de la investigación, Francis Collins, era ateo. Y cuando empezó a estudiar toda esa genética que existía, cuando empezó a estudiar todo el proyecto del genoma humano y cómo en ese intento de buscar cómo los genes podían demostrarnos cómo somos, cómo las enfermedades están totalmente vinculadas a la genética, cómo las emociones pueden estar totalmente vinculadas a la genética y un sinfín de variables, observó que no todo estaba por casualidad, que todo estaba vinculado, que la genética no estaba por el azar, que tenía que haber un nexo común, un nexo regulador con la creación, con Dios, con una mente creadora, con unas moléculas que permiten crear ese vínculo, pero le hizo crear este libro, El lenguaje de Dios, donde habla de ese vínculo de lo material con lo espiritual y cómo la genética es la que nos permite, en función de todos esos medios de los que estamos hablando, epigenéticos, modular cómo va a ser nuestro cuerpo, cómo va a ser nuestra salud. El proyecto Genoma Humano, perdón, voy a coger agua. El proyecto Genoma Humano nació como un programa de colaboración científica cuyo objetivo es obtener un conocimiento básico de la dotación genética humana completa. Esta información se encuentra en todas las células del cuerpo, codificada en el ácido desoxirribonucleico, ADN. Todos hemos escuchado que tenemos ADN. El proyecto Genoma Humano ha identificado aproximadamente 31.000 genes presentes en el núcleo de las células humanas y ha establecido la localización que ocupan estos genes en los 23 pares de cromosomas del núcleo. El proyecto Genoma Humano comenzó en 1990 con unas expectativas tremendas. Ahí podéis observar a Francis Collins con Craig Venter, fueron los dos investigadores que desarrollaron toda esta investigación. Las expectativas eran tremendas. En 1987 se afirmaba que la secuencia del genoma proveerá la explicación última de lo que es un ser humano. Estábamos considerando que todo lo que somos, tal como nacemos, tal como morimos, como pensamos, tal como nos enfrentamos a las enfermedades, viene determinado por nuestro nacimiento y es invariable, inflexible. Eso es lo que pensábamos en 1987. El conocimiento proveniente del proyecto Genoma Humano podrá resolver los problemas de la miseria, el crimen y ayudar a los pobres, los débiles y los desamparados. La trascendencia que tuvo el estudio del proyecto Genoma Humano fue tremendo. Muchísimas investigaciones, muchísimas revistas, muchísimos periódicos se hicieron eco de todas estas investigaciones y las expectativas, como bien os comento, eran tremendas. Pensábamos que a partir del ADN íbamos a saber qué gen expresa tal enfermedad, qué gen expresa esta conducta, qué gen expresa este cáncer y que simplemente modulando este gen, porque este gen expresa tal enfermedad, literalmente íbamos a duplicar nuestras expectativas de vida, íbamos a modificar nuestra capacidad de enfrentarnos al envejecimiento, al cáncer, o íbamos simplemente con una modificación de un gen modular cualquier patología psíquica, emocional, psicológica, etcétera. ¿Y qué ocurre? Pues que llega el 2003 y que cuando se establece todos los genes que codifican proteínas, pues nos quedamos en ascuas, porque observamos que tan solo el 2% de las enfermedades están codificadas por genes. ¿Vale? Aquí os voy a explicar el dogma de la herencia genética tal como pues, yo mismo estudié antes de que empezaran a surgir los términos de epigenética. ¿Vale? Todos sabréis que dentro de la célula tenemos un núcleo y ahí tenemos la información genética, el ADN, dentro de 23 pares de cromosomas. ¿Vale? Dentro de los cromosomas tenemos los nucleótidos, que son una serie de moléculas que conforman los genes, ¿vale? Y cuando se leen por parte de la célula, permiten la formación de proteínas formadas por aminoácidos. A partir de ahí es cuando se forma toda la estructura molecular de nuestro organismo. Hormonas, membranas, orgánulos, la piel, etc. Este ADN, cuando es leído, permite la formación de todas las proteínas que van a conformar molecularmente todo nuestro organismo. El dogma científico siempre fue
que el ADN, que es lo que hemos recibido ancestralmente, es invariable a menos que hayan mutaciones, esas mutaciones que pueden ocasionarse por diferentes circunstancias y que gracias a ese dogma científico pues, surgió Darwin y todas las teorías evolucionistas. Son una serie de mutaciones que van ocurriendo a lo largo de la vida de cualquier ser humano o de cualquier tipo de animal y que permite que se adapte mejor al ambiente. Pues bueno, el dogma científico es que el ADN posee una serie de genes que se transcriben en una molécula que se llama ARN y que a su vez se traduce en esas proteínas, que ya nos van a dar lugar a la formación de todas las proteínas que conforman nuestro organismo, todas las moléculas que forman nuestro organismo, hormonas, neurotransmisores, etcétera. Pero, sin embargo, el proyecto Genoma Humano descubrió que solo existe entre un 1 y un 2% de ADN codificante. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos entre un 1 y un 2% de todo el ADN que codifica proteínas. El otro 98% se estudió hasta la fecha como un ADN basura. Simplemente la ciencia, como no podía explicar el uso que tenía ese ADN, como no podía explicar qué pintaba ese ADN, pues simplemente lo acuñó como ADN basura. Yo mismo, en bioquímica y en genética, lo estudié como ADN basura. Existía un ADN que codifica proteínas donde asumíamos que cada gen daría lugar a una proteína con una función y el ADN no pintaba nada. Es ADN que hemos ido heredando, pero que es caótico, que no produce ningún tipo de expresión, como si la naturaleza pusiese cosas porque sí, y simplemente como la ciencia no supo la relevancia que tenía o la importancia que tenía, lo acuñó como ADN basura. Si tenemos un ADN codificante que simplemente es el 1 o el 2%, y gracias al proyecto Genoma Humano queríamos descubrir las diferencias que ese ADN demuestra entre las diferencias culturales, entre las diferencias entre un hombre negro, un hombre asiático, un hombre blanco. Queríamos, gracias a la genética, saber qué diferencias existen entre los hombres. Queríamos incluso, como yo llegué a leer, pues bueno, que gracias al proyecto Genoma Humano podríamos crear superestrellas del deporte, porque este gen produciría el salto como Michael Jordan, porque este gen produciría la velocidad de Carl Lewis. Pues no es que el proyecto Genoma Humano nos haya producido el esclarecimiento de las diferencias entre humanos, es que no nos ha permitido aclarar la diferencia que existe entre el humano y el chimpancé, donde la diferencia entre ese ADN codificante es el 1,2%. Estamos hablando que de todo el ADN que codifica esas proteínas, la diferencia entre el ser humano y el chimpancé es del 1,2%. La diferencia entre el ser humano y el gorila es del 3,1%, pero es que la diferencia con otra serie de animales es del 15%, del 20%, y del plátano es un 50%. Y no tenemos medio cuerpo hecho en forma de ser humano y medio cuerpo hecho en forma de plátano. Tienen que existir otra serie de variables que estén condicionando lo que somos. Ese concepto del ser humano está cambiando gracias a la epigenética, gracias a esos factores externos que están controlando la expresión de nuestros genes, de una forma o de otra. Antes os he comentado la definición de la epigenética como tal, esos factores externos. Si hablamos a nivel más molecular, de qué ocurre en esas bases moleculares, hablaríamos de que la epigenética es el estudio de las modificaciones de esos genes. Yo puedo heredar un gen exactamente igual que otra persona. Sin embargo, yo expreso ese gen de una forma y mi compañero puede ser que lo tenga bloqueado y no lo está expresando. Y eso produzca una serie de cambios externos, que yo crezca de una forma, que yo tenga los ojos de un color o de otro, aún habiendo heredado el mismo gen. Tienen que haber una serie de modulaciones, una serie de modificaciones en cuanto a esa expresión. ¿Esto qué nos está diciendo? Que tenemos plasticidad en la expresión genómica, lo que implica diferentes posibilidades en cuanto a los fenotipos. El fenotipo es la característica externa del ser humano cuando expresamos nuestros genes. Como bien os he comentado, nosotros heredamos unos genes que son invariables, los vamos a ir heredando de nuestros bisabuelos, de los abuelos, de nuestros padres, y a su vez los vamos a mandar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Esos genes son invariables, a menos que haya muy esporádicamente mutaciones. Tenemos un fenotipo, una expresión, unas características externas que hace que, a pesar de que tengamos los mismos genes que otras personas, tenemos diferentes enfermedades y diferente devenir en el desarrollo de nuestra vida. Eso implica una plasticidad de nuestros genes. Nuestros genes están modulando la expresión hacia un lado o hacia otro en función de las características. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos
una multitud de características posibles que puede desarrollar nuestro organismo. Nacemos con una cantidad determinada de genes, pero con infinitas posibilidades de expresión de esos mismos genes. Dichas modificaciones son reversibles. Esto es importantísimo. Yo puedo tener una modificación en la expresión de un gen, pero puede ser reversible cuando modifico ese factor externo que hasta la fecha estaba haciendo que mi gen se modulase de una u otra forma. Yo puedo estar comiendo y puede ser que se me estén activando una serie de genes y puede ser que luego empiece a comer con antioxidantes, con antiinflamatorios, con más vitaminas, con suero de quintón, con el zinc, con el selenio del que ha hablado mi compañero, y puede ser que mi organismo empiece a modular la expresión genética, ¿vale? Esas modificaciones son reversibles, estables y heredables a través de muchas generaciones. Yo puedo tener un impacto que genere una determinada nutrición que yo haga a lo largo de mi vida, o puedo tener un impacto emocional en mi vida, un trauma psicológico, y eso puede dejar una impronta en la forma de regular mis genes. Eso es heredable, eso se lo paso a mis hijos, se lo paso a mis nietos, pero es reversible. Yo puedo modificar lo que, en cierto modo, mi abuelo hizo o aquello a lo que se expuso, modificando esos factores externos. Aquí os hablo del epigenetismo, de la herencia, ¿vale? Hablábamos anteriormente de cómo las modificaciones epigenéticas son reversibles y son heredables por diferentes generaciones. Esto es trascendental. Y el impacto que esto tiene en el concepto, en la evolución que va a tener la medicina y el conocimiento de, por ejemplo, cómo la mujer en ese estado de prenatal, en ese estado de gestación, esas modificaciones, esa conducta que puede hacer, puede tener una trascendencia y una relevancia tremenda en las futuras generaciones, pues ya está más que documentado y está más que estudiado. Cuando una madre está en esos meses de gestación, determinados hábitos como las drogas, tabaco, polución, alimentación, determinada suplementación, puede generar un impacto en el desarrollo de los genes de ese feto, de ese embrión. Esas células que se están formando se están exponiendo constantemente a una serie de moléculas y su ADN se va a modificar de una u otra forma en función de los hábitos que esté teniendo la madre. Un impacto, un estrés físico, algo a lo que se tenga que exponer emocionalmente y que no sepa gestionar, esas emociones van a llegar a esa membrana, a esa célula en formación del feto, y va a producir una expresión de una u otra forma de los genes. Estamos asumiendo la relevancia que tiene cuidarnos, ¿vale? Ahora ya se demuestra la importancia que puede tener una madre en ese periodo de gestación para el desarrollo de su hijo. Pero algo más importante. Cuando esa niña, pues en ese caso la niña se está formando, si su hijo fuera una niña, se están formando esos óvulos que va a tener para el resto de su vida, con una información genética y con una impronta genética en función de cómo ha comido, cómo ha respirado, cómo ha vivido, cómo ha sentido su madre. ¿Eso qué quiere decir? En estas gónadas, en estos óvulos que se están produciendo en esa niña, puede ser que aquello que está comiendo y que está sintiendo la madre expresa en su hija, pero sí en sus nietos. ¿Por qué? Porque estos óvulos están recibiendo impactos genéticos en cuanto a la modulación en función de cómo está viviendo la madre. Los mecanismos epigenéticos, no vamos a hablar de ello, pues porque son mecanismos moleculares que no viene a cuento que los expliquemos, pero bueno, principalmente se han estudiado tres: la metilación del ADN, modificación de histonas, el ARN no codificante. El ARN no codificante se refiere a ese ADN basura del que la ciencia y la medicina ha hablado y que nos permite, digamos, decodificar ese libro en forma de ADN. Digamos que el ADN sería un libro que se nos aporta, pero sin ortografía ni gramática. ¿Cómo lo leemos? Sin comas, sin puntos, sin acentos. ¿Cómo lo leemos? El ARN no codificante y el resto de modulaciones epigenéticas es el que nos permite leer de una u otra forma esos genes. Y lo más importante, he observado que las modulaciones epigenéticas se producen principalmente en dos momentos del ser humano. Se producen a lo largo de toda nuestra vida, pero aquellos que producen mayor impacto en nuestras generaciones posteriores se producen en dos momentos. En el caso de las mujeres, en el periodo de gestación. Antes ya os he puesto la gráfica de cómo la mujer, en función de cómo viva, va a producir una modulación en los genes que se están formando en los óvulos.
En el caso de la mujer, tal como viva su madre en el periodo de la gestación, va a haber una impronta genética tremenda. En el caso de los hombres, en los años previos a la adolescencia y en la adolescencia, que es cuando más se produce la formación de testosterona, de espermatozoides, etcétera. Aquí tenéis pues, una explicación del que más se ha estudiado quizá de la modulación epigenética, que es la agregación de los grupos metilo. Los grupos metilo son unas pequeñas moléculas que en función de determinados factores externos, alimentos, drogas, forma de pensar, impactos emocionales, terapias psicológicas, se ha observado que la forma en la que el organismo, en función de esos factores externos, intenta modular la expresión de un gen, la formación a su vez de una proteína o de otra, es con la agregación de grupos metilo. Estos grupos metilo se van a heredar y van a hacer que yo exprese los genes de una u otra forma. Pero lo más importante de esto, ¿qué es? Que estos nucleótidos, estos genes que veis aquí, esto es heredable y a menos que haya una mutación, es invariable. No lo podemos modificar. Pero este grupo metilo, en función de esas modificaciones epigenéticas, en función de cómo comamos, cómo nos nutramos y cómo modificamos esos factores externos, sí que los podemos modificar, agregando o quitando. Y esto es tremendo, porque como bien os comento, la ciencia está demostrando cómo, aunque nuestro ADN, que es el ADN que es el que nosotros estamos pasando a nuestras generaciones, es invariable, cómo nosotros actuamos sobre ese ADN depende de nosotros. Las consecuencias que esto tendría sería tanto para animales como para el propio ser humano. Os voy a poner una serie de ejemplos, aunque todos yo creo que, aunque no hayan escuchado hablar de la epigenética, aunque no la hayan estudiado, son cosas que conocemos y que hemos visto en programas de ciencia, de naturaleza, ¿vale? El cambio en la coloración de las alas de mariposa. La mariposa a lo largo de todo el año, determinadas mariposas, tienen los mismos genes. Sin embargo, en función de la estación, modifica el color. El color, por ejemplo, en verano es blanco. ¿Por qué? Porque necesita regular la temperatura de su organismo y necesita que los impactos de los fotones vayan a otro lado y no se queden en su organismo. Y en invierno, con los mismos genes, modificándose la temperatura, la luminosidad, los fotones, la presión atmosférica, en función de una serie de modificaciones hormonales en su organismo, con los mismos genes se producen modificaciones en cuanto a la expresión y pasa a tener el color de las alas oscuras, con el fin, en invierno, de atrapar los fotones, elevar su temperatura y mantener la homeostasis y el equilibrio de su organismo. Las abejas y la jalea real. Esto está muy estudiado y esto está estudiado. Las abejas llegan a ser abejas madre gracias al consumo de la jalea real. Y la ciencia ha demostrado que la modificación que se produce para que unas abejas sean obreras y algunas lleguen a ser ovejas madre se produce por un factor epigenético. El mayor consumo de la jalea real produce modificación en la expresión del gen DNM3. Todas las abejas tienen el gen DNM3. Todas son iguales genéticamente. ¿Qué es lo que ocurre para que unas lleguen a ser abejas madre, para que algunas lleguen a tener ovarios funcionales y las otras tengan los ovarios sin producción de óvulos? El consumo de jalea real por mayor tiempo. Eso produce aspectos en cuanto a la metilación de ese gen y en cuanto a la expresión, en función simplemente, algo tan determinante como que una abeja puede llegar a ser abeja madre o que una llegue a ser obrera simplemente por el consumo de la jalea real. Esto es un factor epigenético. Los escarabajos y el estiércol. Este es otro estudio también que se ha desarrollado y se ha observado que está vinculado a factores epigenéticos, donde la cantidad, la calidad del estiércol que toma el escarabajo cuando es niño determina factores epigenéticos hormonales moduladores que permiten que los cuernos crezcan más o menos. ¿Esto qué va a determinar? Esto va a determinar tanto cambios externos, pero ojo, cambios en comportamientos. ¿Por qué? Porque la hembra va a preferir al que tiene los cuernos grandes, es más macho, es más bello, todo lo que queramos, y la hembra va a ir a por el macho grande, que es quien va además a guardar la guarida. El macho que no ha recibido buena cantidad y calidad de estiércol y que ha tenido una serie de modulaciones epigenéticas que han hecho que no tenga cuernos grandes,
como no puede enfrentarse al de cuernos grandes, excava para llegar a las hembras y poder acceder a ellas. Es decir, se están produciendo una serie de modificaciones epigenéticas en función del consumo de estiércol que determina cambios en su apariencia, el tamaño de sus cuernos, pero cambios en su comportamiento. Cambios en su comportamiento. No se quiere enfrentar al macho, tiene que ir a escondidas, tiene que engañar. Esto, si lo trasladamos al ser humano, es muy esclarecedor. ¿Por qué? Porque esas modificaciones epigenéticas no están hablando de cómo va a ser nuestro comportamiento, cómo va a ser nuestro solo, sino nuestro comportamiento en función de cómo nos hemos desarrollado desde niños. Estudios acerca, por ejemplo, de cómo, en función de dos dietas, si en este estudio de ratones, pues bueno, si unos ratones tienen una dieta normal y otros tienen una agregación de ácido fólico, vitamina B, betaína, colina, etcétera, la predisposición, fijaos la diferencia. El primero con una dieta normal, mayor predisposición a cáncer, a diabetes, una vida más corta, un índice de grasa corporal mucho mayor. El ratón, cuyos padres en su periodo de formación, de gestación, han recibido la dieta suplementada con todos estos factores que se sabe actúan y modulan los genes, una vida mayor, menos expectativas de enfermedades cardiovasculares, de cáncer, etcétera. Con otro grupo de ratones se ha observado cómo simplemente la suplementación de colina a hembras preñadas permite la activación y la modulación de un gen que permite el crecimiento de determinadas áreas cerebrales, con lo que la tendencia, y esto es heredable y ya es transmisible a muchas de las generaciones posteriores, hace que las generaciones de ratas tengan mayor capacidad de memoria, simplemente agregando colina. Estamos hablando de que la memoria, la capacidad de enfrentarse al medio ambiente de esas ratas no ha venido solo determinado por su herencia, he nacido así, no, se ha modulado por cómo comió y por cómo se suplementó la madre. Si hablamos de estudios en seres humanos, hablaríamos, por ejemplo, hay muchísimos estudios, por ejemplo, pues bueno, a finales de la Segunda Guerra Mundial se ha observado como en la zona occidental de Holanda muchísimas madres tuvieron una alimentación muy precaria, con dietas de 600, de 700 calorías, y generación tras generación se han hecho investigaciones de cómo eso ha repercutido. A pesar de que sus hijos se coman bien, a pesar de que sus nietos se nutran bien y tengan todas las facilidades médicas, han existido una serie de condicionantes que se han heredado que hacen que sus hijos y sus descendientes tengan mayor predisposición a una serie de enfermedades, como el peso que a lo largo de toda su vida no recuperaban. Este es un estudio muy famoso que se realizó con seguimiento de más de 100 años en una población de Suecia por 2 investigadores. La repercusión fue tremenda. A partir de ahí es cuando más se ha empezado a desarrollar todo el estudio de la ciencia de la epigenética. Ellos estudiaron cómo desde 100 años, realizando seguimiento de las historias clínicas, de la nutrición, de estudios párrocos, en función de las cosechas, empezaron a ver cómo, en función de cómo se alimentaban, cómo nutrían una serie de generaciones ancestrales de hace 100 años, la repercusión que eso estaba teniendo en las generaciones de ahora, en sus hijos, etcétera. Observaban, por ejemplo, cómo en aquellas zonas donde existía gran abundancia de alimentación, donde esos niños se había observado y se había documentado que habían crecido algunos niños con obesidad. ¿Por qué? Porque comían mucho, porque comían desastradamente. Pues se observaba que sus nietos, quizá por esa modulación en genes que se encuentran vinculados a la resistencia a la insulina, al azúcar, por comer mucho, pues sus nietos desarrollaron una serie de modulaciones epigenéticas que, a pesar de tener el mismo gen del resto de niños, esos nietos han acabado teniendo expectativas de vida mucho menores, mayor predisposición a infartos, enfermedades cardiovasculares, diabetes. Estamos hablando de que aquello a lo que se expusieron sus abuelos, mayor cantidad en cuanto a la alimentación, generó un impacto en cuanto a la capacidad de enfrentarnos ahora a la ingesta de azúcar, a hidratos de carbono de índice glucémico elevado, a la sensibilidad a la insulina, aún sin tener una modificación en sus genes, simplemente la modificación en cuanto a la expresión de los genes. Ellos mismos observaron que, además, esos impactos que se generaban eran principalmente en 2 épocas. Periodos sensibles del desarrollo. Las abuelas durante su desarrollo fetal, los abuelos inmediatamente antes de la pubertad. En función principalmente de cómo hubiese comido la madre en la gestación de una niña, o en función de cómo hubiese principalmente comido un niño en su adolescencia, iba a generar una capacidad de enfrentarnos al medio ambiente, a los hidratos de carbono, a las enfermedades cardiovasculares de una u otra forma.
estudios epigenéticos, se sabe la relevancia que tiene el tabaco en cuanto al desarrollo de los fetos, de la salud en años venideros. Ahora se sabe que existen modificaciones epigenéticas en cuanto a la expresión de determinados genes, ¿vale? Y esto ha salido documentado en la exposición al tabaco durante los embarazos de la madre y de la abuela, incrementan el riesgo de cáncer en los descendientes por modulaciones epigenéticas. No hay mutaciones en los genes, heredamos los mismos genes, sin embargo, eso puede producir una mayor predisposición para toda nuestra vida en cuanto a adquirir cáncer. Enfermedades epigenéticas que están demostradas, donde heredamos los mismos genes, estos niños tienen los mismos genes que otro niño sano. Sin embargo, su gen se está expresando mal, se está expresando de forma aberrante por modulaciones epigenéticas. Estrés y maltrato interno. Esto es algo interesantísimo, porque nos está hablando de cómo el maltrato de la madre durante el embarazo, a corto plazo, afecta un retardo en el crecimiento intrauterino. Eso ya en ese momento. A largo plazo, los niños presentan anomalías por fallo en la regulación del eje hipotálamo-hipófisis adrenal. La base molecular epigenética parece consistir en la metilación del gen NR3C1. ¿Esto qué quiere decir? El impacto que esto puede generar, y el impacto que ya de hecho está generando por rigurosos estudios científicos que se están realizando en función de cómo vivió y cómo asumió y cómo gestó una serie de emociones y cómo vivió psicológicamente en la gestación y cómo eso se ha vinculado a la forma de llevar mi vida en los hijos. Esto es tremendo. Estamos hablando de cómo ya se demuestra a nivel científico de cómo una serie de maltratos físicos o psicológicos pudieron generar una alteración en la expresión de los genes que se encuentran vinculados a la liberación de cortisol, que es la hormona del estrés y que es la que nos permite gestionar mejor los impactos emocionales, el estrés postraumático, el miedo, la pérdida de territorio, todo aquello que generalmente nos da miedo. Esto nos está diciendo que muchas de las esferas emocionales que generalmente las personas podemos arrastrar, miedos a enfrentarnos a una cosa, obsesiones, compulsiones, pérdida de contacto afectivo, todo esto puede estar vinculado a cómo nuestra madre o como nuestros abuelos vivieron y sintieron durante el embarazo. Y esto está documentado científicamente. Los cuidados maternos y el desarrollo. Este investigador está documentando la relevancia que tiene en el desarrollo de un niño en los primeros años en función del cuidado afectivo de la madre y cómo, sin haber cambio genético, sí se produce cambio en la expresión de los genes, en función de la afectividad que tenga la madre, en función de los cuidados, en función de la seguridad que le den los padres, en función de los estímulos que le den los padres, se produce la expresión de unos genes o de otros. ¿Esto qué quiere decir? Que tal como yo he sentido en mis primeros años de desarrollo y tal como yo me he sentido por el cuidado de mis padres, puedo haber generado unas metilaciones, unos cambios epigenéticos que hagan que mis genes se expresen de una u otra forma y que eso me condicione para el resto de mi vida. Todos sabemos cómo pueden haber circunstancias, antes ya ha hablado el doctor Beltrán, de cómo pueden haber circunstancias. Yo voy con el coche y alguien se cruza de repente y salto. Eso puede estar vinculado a modificaciones epigenéticas de cómo yo viví algo de niño o cómo lo vivió mi abuelo. Esto es tremendo. Esto es de lo que yo os hablaba, de lo transgeneracional, cómo aquellos emocionales que quizá han vivido mis abuelos ha generado modificaciones en la expresión de mis genes y cómo quizá ahora las terapias psicológicas, las terapias integradoras, ¿vale?, nos están permitiendo ver cómo yo puedo sanar en cierto modo, modificar la expresión de mi gen, reviviendo o modificando la gestión que quizá no tuvo mi ancestro. Y eso produce cambios en nuestra genética. Aquí, viene un gen de cómo esas modificaciones en la respuesta del cortisol, de la capacidad de enfrentarnos al estrés, en función de cómo nuestros padres han vivido y que eso se transmite hacia nosotros. Cáncer y epigenética. Yo creo que todos habéis escuchado, hace meses, la historia de Angelina Jolie, cómo ha dado positivo una serie de genes, en específico el BCRA, y ese gen está vinculado a muchísimos tipos de cáncer. Pues bueno, la epigenética y el cáncer está totalmente vinculado y esto hay muchísimos estudios, hay muchísima documentación y ya existen fármacos epigenéticos que van destinados simplemente a modificar la expresión de un gen u otro. Estamos hablando de que factores como la alimentación, la suplementación, el estilo de vivir, la relajación, está afectando a la expresión de unos genes supresores en cuanto a la formación de cáncer. Esto es importantísimo. Estamos hablando de cómo podemos empezar. Esto no quita, ni muchísimo menos,
los tratamientos que hayan convencionales. Estamos hablando de integrar la medicina convencional, la medicina oncológica, que tiene excelentes resultados, pero estamos hablando de qué podemos hacer nosotros, aparte de esos fármacos epigenéticos, con nuestro estilo de vida para modificar la expresión del cáncer. A pesar de que existen esos estudios genéticos, yo mismo los hago a muchos pacientes para saber qué genes yo he heredado y cómo el cáncer, por ejemplo, puede estar determinado por una serie de genes. El 90% de los cánceres de mama, el 90% no tienen mutaciones genéticas. Algo está ocurriendo algo epigenético que está regulando la expresión de los genes. Yo mismo, cuando realizo el estudio de genes a mis pacientes, el laboratorio me da una documentación amplísima de qué factores ambientales, de qué factores nutricionales podemos aportar al paciente para modular la expresión de esos genes u otros. Es decir, los mismos laboratorios que ya están distribuyendo esos kits genéticos te están aportando una información epigenética de cómo permitir que se module o no la expresión de esos genes. Un estudio francés que se realizó de cómo pacientes con cáncer de próstata, en cuestión de 3 meses, simplemente con una modificación de su estilo de vida, cambios de alimentación, suplementación, yoga, deporte, modificaron la expresión genética de ese cáncer de próstata y la resolución de los síntomas, simplemente con cambios epigenéticos, simplemente con cosas que le podemos aportar al paciente. Y con todo este caos, ¿por qué? Porque decimos, sí, hay muchas cosas que pueden modificar la expresión de nuestros genes, hay muchas cosas que podemos hacer. Sabemos ya el zinc, el selenio, pues determinadas proteínas, determinados hábitos de vida, terapia psicológica, suplementos, cada vez abunda más realmente todos los nutrientes y todos los factores epigenéticos que sabemos que van a modular la expresión de nuestros genes. Con todo ese caos, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la base común? ¿O cuál sería la pieza que une el resto de piezas que nos permite que modulemos integralmente sin descompensar a nuestro organismo? Aquí es cuando aparece Quinton como agente epigenético. Ya ha hablado antes mi compañero de Quinton, ¿vale?, como modulador en cuanto a la expresión de nuestro sistema inmune. René Quinton fue médico, asistió a muchísimos niños, fue tal el impacto que tuvo con las inyecciones y con la administración de suero de Quinton que se llegó a hablar de una generación de niños Quinton, bebé Quinton. Más de 100.000 niños tuvieron la administración de Quinton hace más de 100 años. René Quinton además era filósofo, fisiólogo. Aquí queda claramente con toda esta labor científica que hacía, que él tenía esa visión de la medicina, del ser humano y de los cuidados de forma multidisciplinar, no era reduccionista, y es hacia lo que nos vamos acercando. Llama la atención que los mejores médicos a lo largo de toda la historia no eran solo médicos, eran filósofos, eran seres espirituales, eran científicos, eran matemáticos, eran personas que intentaban vincular todas las áreas y eso les permitía tener una mente amplia para unir y tener nexos comunes entre todas las áreas. Él observó, y eso la ciencia ya lo ha demostrado, que el ser vivo es un acuario marino, ¿vale?, un viviente. Las células se rodean de las mismas condiciones acuáticas en las que vivía la célula primitiva. Las primeras células hace 300 millones de años se formaron, y no por casualidad, en aquellos vórtices, en aquellas zonas de agua de mar, con una cantidad determinada de minerales, con unas concentraciones adecuadas de pH, de oxígeno, etcétera, con unas concentraciones adecuadas de fotónicos que permitieron, gracias a la congregación de minerales, formar las primeras moléculas de ADN, las primeras células. Es decir, el agua de mar de por sí genera vida. Esa vida que permite la modulación de los genes y una correcta formación de todos los seres vivos que nacieron a partir del agua de mar, se ha constatado con la ciencia. El medio interno, que es ese medio que está rodeando a nuestras células, es exactamente igual al agua de mar de forma isotónica, con las mismas cantidades de minerales, de iones, con las mismas propiedades físico-químicas, pH, temperatura, gases, glucosa, oxígeno. El organismo desarrolla, aquí podéis observar, pues bueno, como el agua de mar isotónica en cuanto a la concentración de sodio, bicarbonato, cloro, es exactamente igual que el medio extracelular. El medio por el cual está rodeado nuestras células tiene una serie de concentraciones de minerales que es exactamente igual que el agua de mar isotónica. Seguimos manteniendo las mismas concentraciones y características de ese agua de mar primogénita que dio origen a las primeras células. El organismo intenta siempre mantener la homeostasis. La homeostasis es el término que permite hablarnos de cómo siempre intentamos mantener esas características que están rodeando a nuestras células.
¿vale? Siempre tenemos que tener la misma concentración de calcio, de pH, de glucosa. Y cuando hay una mínima variable, ya se encarga el organismo de desarrollar todos los cambios que sean necesarios para seguir manteniendo esa homeostasis. ¿De qué está hablando esto? De epigenética. Cuando se modula algo que está alrededor de la célula, ya no somos víctimas, tenemos que adaptarnos. La célula se adapta en función de cómo se está modificando ese medio extracelular, con tal de seguir manteniendo esa homeostasis. El origen de todas las enfermedades está directamente relacionado con la falta de minerales. Esos minerales que primogénitamente dio origen al desarrollo de los genes y que dio origen a la formación de las células, pues ahora se ha observado que siempre existe un vínculo entre los minerales y cualquier tipo de enfermedad. El agua de Quintón posee los 72 minerales que necesita el organismo para su buen desarrollo. Esa tabla de Mendeleev, ¿vale?, donde observamos todos los minerales, se encuentra en el agua de mar. ¿Cómo hacemos para administrar todos los minerales sin tocar uno, porque el sodio tiene interacciones con el potasio? ¿Cómo hacemos para administrar zinc y que eso no nos desnivele el cobre? La única forma de administrar minerales a nuestro organismo y mantener esas concentraciones adecuadas del medio extracelular es con agua de mar, que nos permita que no existan desniveles y que nos permita que la matriz extracelular siga manteniendo su homeostasis. La ciencia ha demostrado cómo las vitaminas, y no solo las vitaminas, cuando intentamos con esa finalidad epigenética aportar la cantidad adecuada de hidratos de carbono, de proteínas, de coenzimas, de omega 3, de moléculas antioxidantes como la cúrcuma, el té verde, la Q10, cuando intentamos aportar todas esas modulaciones epigenéticas que pensamos y asumimos que tienen que beneficiar a nuestros pacientes, tiene que existir un vínculo común que nos permita que no existan luego alteraciones en los desniveles del resto de moléculas, que permita que las reacciones enzimáticas por las cuales absorbamos y utilicemos a todas esas moléculas para que, a fin de cuentas, llegue y module a esos genes, se produzca de forma efectiva. Son los minerales la clave que nos permite que siempre las reacciones enzimáticas y la modulación entre el resto de moléculas no desnivele a otras a su vez, y que empecemos por modificar la modulación de una enfermedad, no modifiquemos otra. Tenemos que mantener siempre la homeostasis. El agua de mar es la única que nos permite, con esa concentración adecuada y exactamente igual a la primigenia que existía en el agua de mar, es la única que nos permite que mantengamos esa homeostasis y ese equilibrio. La nutrición genética, como bien os comentaba, sería todas aquellas variables y todos aquellos números que nos permiten dar al medio extracelular todas las herramientas para difundir la información correcta en nuestro terreno biológico. Todos los elementos de la tabla periódica son los necesarios para la correcta expresión de nuestros genes. Las cascadas metabólicas necesitan esos elementos como factores en las reacciones. Necesitamos que ese medio extracelular esté nutrido perfectamente de todos aquellos mecanismos epigenéticos que permitan una correcta expresión de nuestros genes para que nos acerquemos a una correcta forma de llevar nuestra vida, una correcta forma de enfrentarnos a las enfermedades. ¿Cuál es la única forma de que todo ese sinfín de moléculas que podamos aportar estén relativamente en equilibrio sin modular? El agua de mar, con ese equilibrio iónico y mineral, es el que permite mantener la homeostasis. Aquí os enseño un gráfico de la célula. Siempre hemos pensado que nuestras células están dirigidas por nuestros núcleos y que esto es invariable, somos víctimas. Me imagino que habréis escuchado, muchos de vosotros, a Bruce Lipton, habló ya hace unos años de cómo es la membrana, que es esa recubierta que se encuentra alrededor de nuestra célula, donde dentro está el núcleo, la que está actuando como receptora, como ordenador principal de esas modificaciones que se están produciendo en nuestro entorno, en función de las concentraciones de oxígeno, de glucosa, de pH, de aminoácidos, en función de cambios en la presión de nuestra piel, en función de cambios en la gestación de emociones, porque eso modifica electroquímicamente y electromagnéticamente las características de la matriz extracelular. Tenemos receptores para todo y todo eso lo capta la membrana y es la que, a su vez, permite que se generen una serie de modificaciones químicas que, a partir de microtúbulos, que son una especie de tubos que desde la membrana llegan al núcleo, permitan la expresión de genes. Estamos hablando de que quizá una célula no se hace tumoral porque sí, no se hace una mutación porque sí. No estamos hablando de que existen una serie de modificaciones en la extracelular, en el entorno de la célula, que están haciendo, con ese fin de mantener la homeostasis, que estos receptores manden unas señales a nuestros genes que produzcan metilaciones y que eso produzca que la célula tenga que tener una expresión aberrante que conduzca a un cáncer.
Esto es tremendo en cuanto al concepto y al avance que va a tener la medicina y el concepto de la epigenética y cómo vamos a ir uniéndolo todo. Existen receptores para todo, existen receptores para el agua. Es importantísimo mantener las concentraciones de agua adecuadas extra e intracelularmente. Existen receptores para el sodio, para el potasio, receptores para iones. Existen receptores para cualquier tipo de elemento que necesite la célula y en función de el estímulo que tenga esos receptores se van a mandar unas señales químicas que genere la expresión o modulación de un gen u otro. Existen receptores, por ejemplo, para la presión, mecanorreceptores. Eso explica, por ejemplo, cómo determinadas técnicas, como determinados masajes, pueden producir unas señales bioquímicas en cuanto a la presión que hagan que receptores en la membrana celular generen que nuestros genes se expresen de una u otra forma. De ahí el efecto terapéutico que puede tener en un sinfín de enfermedades los masajes. Existen receptores electromagnéticos que en función de nuestras emociones, en función de cómo yo me respeto a mí mismo, cómo gestiono emociones, cómo libero ese cortisol de que hemos hablado antes, puede hacer que nuestros genes se expresen de una u otra forma. Ya hay mucha documentación de la importancia de los minerales para esa correcta expresión del gen, de los genes. El zinc está totalmente vinculado a la correcta expresión y a la no aberración de los genes. Aquí os presento, por ejemplo, cómo todas las reacciones bioquímicas que nos permiten absorber, metabolizar, utilizar como energía, todas las reacciones enzimáticas que nos permiten expresar ese ADN, formar las proteínas, requieren de minerales y de minerales en su correcta cantidad, en su correcta interrelación entre ellos y concentraciones. Por ejemplo, pues bueno, el zinc tiene que estar correlacionado con el cobre, con el manganeso, para llegar finalmente a la expresión de un producto final. Aquí podéis observar con esta gráfica donde claramente queda reflejado el vínculo que existe entre todos los minerales. Yo puedo dar el calcio a una persona porque quiero que mejore la densidad de su hueso, pero si no doy magnesio puedo producir una alteración. Si doy zinc puedo producir una alteración de cobre. Y así con un sinfín de interrelaciones, ya no solo entre minerales, sino con un montón, un sinfín de resto de moléculas, antioxidantes, moduladoras del sistema inmunológico, etcétera. Ya vamos acabando y os voy a ir hablando de cómo Quintón, en cuanto luego os he hablado a nivel molecular, cómo integraría toda esa epigenética y cómo modularíamos y cómo uniríamos todas las piezas. Finalmente, nuestros genes supriman todas esas expresiones aberrantes que conducen a enfermedades, pero luego en la práctica clínica, ya ha hablado mi compañero de cómo hasta los años 70-80 Quintón fue administrado, incluso subvencionado por la Seguridad Social en Francia. En 1934 el Vademecum de Francia hablaba de cómo Quintón es un fármaco utilizado a nivel prenatal. A nivel prenatal, ¿por qué? Porque estamos hablando de que en ese periodo de gestación donde estamos modulando la expresión futura de nuestros hijos y de nuestros nietos, en función de cómo estén rodeadas nuestras células, en función de si mantenemos esa homeostasis, evidentemente metilaciones aberrantes epigenéticas que se han ido arrastrando de generación en generación pueden volver a su homeostasis y muchas enfermedades congénitas que se estaban desarrollando quizá las estamos evitando, quizá no, y esto se ha estudiado. Jean Jarricot, bueno, ahora os lo explico, bueno, aquí podéis observar, da la coincidencia de que el líquido amniótico es exactamente igual que el agua de mar. El agua de mar isotónica, con las mismas concentraciones y características. En cuanto a minerales, concentraciones, imaginaos lo importante que es seguir manteniendo las concentraciones y las características adecuadas de ese mar que está rodeando a ese feto en formación. Jean Jarricot, al igual que Quintón, fue una persona que hacía de todo, integraba. Y realizó muchísimos estudios y muchísima documentación. Os voy a poner simplemente 2 o 3 casos de mujeres que le venían, que tenían un sinfín de experiencias negativas y problemas en su periodo gestacional. Eran mujeres que tenían problemas con sus hijos, muchos de ellos fallecían, muchos de ellos nacían con enfermedades congénitas, con alteraciones, y realizó un sinfín de estudios donde, administrándoles, ojo, no solo mientras estaban embarazadas, sino los meses previos a quedarse embarazadas para empezar a modular esa expresión epigenética previamente a quedarse embarazadas, tanto en ella como en él. Él observó, por ejemplo, pues os doy cuántos casos. Primer caso, 9 embarazos previos del mismo marido, 3 abortos, 2 muertes a edad temprana, 2 sordomudos, un niño con tuberculosis. Bueno, pues de los 9, todos con enfermedades. Con tratamiento, 2 niños perfectos.
7 embarazos con el mismo marido, 2 abortos, 3 muertes por meningitis, una niña con numerosos defectos anatómicos. Estamos hablando de niños que nacían, por ejemplo, con polidactilia, con más dedos, con genes normales. Sin embargo, la expresión, algo estaba fallando para que se expresasen. Y simplemente con ese entorno celular adecuado al cual se expusieron por la administración de Quinton, se moduló la expresión genética y tuvieron luego una niña perfecta, bajo el seguimiento que tuvo. Otro caso, 7 embarazos previos, 2 con el primer marido, 5 con el segundo, un niño enfermizo, un niño muerto, 3 abortos, una niña con defectos anatómicos, una niña con anemia, defectos anatómicos, ¿vale? Bueno, pues no he puesto la resolución, pero bueno, tuvo 2 niños que perfectamente resolvieron y tuvieron una evolución perfecta. Además, todos esos niños durante 40, 50 años tuvieron un seguimiento por parte del equipo de Jean Jarricot y no tenían todos esos efectos congénitos que tuvieron sus hermanos. Esto nos habla claramente de esa utilidad clínica para modular epigenéticamente esas expresiones genéticas y la importancia que puede tener en cuanto a la nutrición por parte de las madres y los padres, tanto previamente al periodo de la gestación como en la gestación. Con esto vamos acabando. 2 referencias de las que me gustaría hablar, para que quede todo claro. Antes os he hablado de dos investigadores que estaban vinculados al proyecto Genoma Humano. Uno ya habló del lenguaje de Dios, de cómo el ADN le permitía conocer cómo quizá funciona Dios, cómo funciona el universo y cómo funciona la creación. Craig Venter, con ese modelo humanista y multidimensional, pues fue al agua de mar y en aquellas zonas de vórtex observó que el agua de mar sigue gestionando vida, sigue formando genes. Observó que existen más de 6 millones de nuevos genes que se han formado, que pueden dar lugar a la formación de nuevas proteínas de nueva vida. ¿Esto qué quiere decir? El agua de mar está totalmente vinculado y sin agua de mar no puede haber vida, no puede existir salud, no puede existir buena salud física, mental, emocional. Y esto lo hablan 2 científicos de máxima cumbre, totalmente vinculados, fueron los 2 investigadores que desarrollaron el proyecto Genoma Humano. Por último, hablar, pues bueno, cómo la ciencia, en ese objetivo de intentar demostrar qué es el ser humano, cómo funciona el ser humano, cómo funciona su genética, su biología, demuestra paradójicamente lo que la filosofía, la espiritualidad, la religión ha hablado, pero que no se ha podido demostrar hace miles de años. En la Biblia se habla de los pecados de los padres se vengan hasta la 3ª y 4ª generación. ¿De qué habla la Biblia? De epigenética. Habla de epigenética. Esto que muchas veces hemos dicho, no, lo que ha hecho tu abuelo, pues tú lo tendrás que vengar. No estamos hablando de pecados, estamos hablando de formas de llevar nuestra vida. Estamos hablando de formas de gestionar nuestros impactos emocionales, nuestro estrés, nuestra forma de comportarnos, de llevar la vida y de gestionar nuestras emociones. De esto ya hablaba la Biblia y esto lo demuestra la epigenética. Cómo con nuestra forma de llevar la vida y cómo con nuestra forma de gestionar nuestras emociones podemos modular aquel impacto, aquella impronta genética que se generó quizá hace 150 años en un ancestro y que me está determinando ahora mi forma de llevar la vida. Con todo esto, espero que hayan quedado claros los términos. He ido rápido, he intentado explicarlo lo mejor que he podido, ¿vale? Porque era mucho y podríamos haber estado hablando hasta mañana. Quiero que queden claras varias nociones, la importancia de esa epigenética, la pérdida del rol del victimismo y cómo podemos, tanto como médicos como terapeutas, aportar este valor importantísimo al paciente de que él ya tiene algo que decir acerca del devenir de su enfermedad y cómo el agua de mar, Quinton, permite integrar todos esos factores multifactoriales, todos esos factores que no quita que le sigamos dando al paciente, pero nos permite integrar, modular y mantener ese equilibrio y homeostasis que tiene que rodear a la célula. Con todo ello, nuevamente, muchas gracias.